Wonderful conversation and a wonderful visit to City Hall. A dynamic leader for this world of Chile, his delegation, the foreign minister and the ambassador. And we had a wonderful meeting about many things, but we focused in particular on water. Water, which is so critical to life, water, which is critical to the growth of this city, and the lessons that we've learned in the middle of a drought to try to make sure we do everything we can. As we know here, California is in the third year of a major drought. In Chile, I think it's 13 years, so we stand in your shadow. But the driest year ever recorded was in this past year. So we've been working hard to conserve water, to recycle water, to reuse water, to capture more water, and we've made a lot of progress, but we know there's still a lot to go. And we stand ready to work with our national and international partners. And I just want to say on a personal note, the friendship between Los Angeles and Chile, la amistad entre Chile y Los Ángeles es muy fuerte. Los lazos culturales, económicos, de nuestro trabajo contra el cambio climático. These are things that are very important to us to strengthen those economic and cultural ties, our work on things like climate change. The stakes are so high. It's the future of our city and obviously the future of the great country of Chile. And we are very pleased to see our dear friend and Los Angeles resident, Vice President Kamala Harris, last week launch the administration's action plan on global water security. And we're talking about the threat to our lives, the threats to our livelihoods, but when we can ensure water security, we ensure our prosperity in the future. And so I'm so proud to have signed this memorandum of understanding with the government of Chile and proud to share the ambitious water goals that we have here in Los Angeles to reduce our water use per capita by 25% and increase our local water supply from 15 to 70%. This is not only an example, hopefully for us, but an example around the globe. Pero gracias al presidente por su liderazgo. En Los Ángeles hemos trabajado arduamente para conservar agua y hemos progresado mucho, pero sé que hay aún mucho más que aprender y más por hacer. La sequía y la escasez de agua son desafíos compartidos y estamos listos para trabajar con socios nacionales e internacionales para compartir las mejores prácticas y crear un futuro resiliente para todos. Gracias por este acuerdo y gracias por su acción y la amistad entre nuestra ciudad y su país. Mi ciudad es su ciudad. Muchísimas gracias. And with that, please welcome the great president of Chile. Thank you very much. Pleasure. Thank you. All right. Absolutely. And discúlpame. You have to go, yeah. I have to go vote. It's election day. Muchísimas gracias. Okay. Thank you very much. We'll see you soon. And who are you voting for? Yeah, Are exactly. you gonna? I'll talk to you later. Bueno, vamos a hablar en español. Muchísimas gracias al alcalde de Los Ángeles, Eric, con quien tuvimos, como él bien decía, una muy instructiva conversación, primero sobre las cosas que nos unen con California. Para nuestros queridos y queridas ciudadanos chilenos, California es un estado que tiene prácticamente el mismo tamaño que Chile. La conurbación de Los Ángeles tiene prácticamente la misma cantidad de habitantes que nuestro país, cerca de 19 millones de personas. Por lo tanto, y además estamos enfrentando desafíos similares en torno, por ejemplo, a la necesidad de un crecimiento más equitativo, en torno a el liderazgo de las mujeres, a una política con perspectiva de género que se está impulsando y, por sobre todo, lo que conversamos hoy día, el enfrentamiento a la crisis climática. California, tal como Chile, enfrenta una sequía que es brutal. Y sin embargo, en California han logrado, pese al aumento de población de más de 1 millón de habitantes en las últimas décadas, han logrado disminuir el consumo de agua. Y por lo tanto ahí hay ciertas herramientas de las cuales tenemos que aprender y ese fue el memorándum que firmamos con nuestra canciller, Antonio Urrejola, para poder llevar a nuestro país las mejores prácticas en torno a el uso y el cuidado de este elemento que tan necesario es y que tanta falta nos hace mejor cuidarlo en Chile. Una de las cosas que aprendimos son los procesos de reciclaje del agua y vamos a trabajar en conjunto también con la alcaldía para, insisto, llevar a Chile sus mejores prácticas. Otra de las cosas que a mí por lo menos me gustó mucho de lo que nos contaban es que sus servicios sanitarios son públicos.
Y acá en LA, en Los Ángeles, están muy orgullosos de aquello. Sin lugar a dudas, tenemos muchas cosas, muchas otras cosas en las cuales seguir trabajando. Vamos a tener en la tarde una reunión con grandes empresas que trabajan acá en Los Ángeles, bueno, en Estados Unidos en general, para darles cuenta, darles las noticias de cuál es la situación hoy día en Chile y que sepan de que nuestro país es un lugar seguro y deseable para invertir y que podemos crecer juntos. Así que estoy muy contento con esta reunión, hemos aprendido mucho y además hemos compartido experiencias recíprocas. Otra de las cosas que conversábamos es respecto de las Olimpiadas, tal como nosotros vamos a tener los Panamericanos el próximo año en Santiago. Acá en Los Ángeles van a tener por tercera vez en su historia las Olimpiadas en un par de años más, 2028 si mal no recuerdo, y cómo nos estamos preparando para aquello y que deje un beneficio para la población, no sea solamente la fiesta del deporte en el momento, sino también vaya un paso más allá y ayude a mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades. Así que ha sido una muy instructiva reunión. Muchas gracias a nuestro embajador en Estados Unidos, Gabriel Valdés, a nuestra canciller, Antonio Urrejola, por además liderar las conversaciones previas que permitieron firmar el memorándum, y quedo atento a vuestras preguntas de la prensa chilena que nos acompaña y no sé si hay prensa de otros países también. ¿Cómo está, presidente, canciller, embajador? Tengo una consulta respecto a Néstor Aburto. Tiene que ver con temas económicos, presidente. Son dos preguntas, prácticamente está una enlazada con la otra. Ayer, frente a un público específico, usted dijo que no era Nicolás Maduro. ¿Podría explicar por qué hace esa diferencia y a quién le está hablando? Y segundo, ¿cuál ha sido la recepción del empresariado cuando usted entrega argumentos del proceso que está viviendo nuestro país, tanto con la Convención Constitucional como también con las reformas estructurales que propone su gobierno? Gracias. Respecto a lo primero, es muy sencillo. Han habido muchas caricaturas respecto de qué es lo que significa ser de izquierda en el mundo hoy día. Y nosotros venimos a reivindicar con mucha alegría de que es posible levantar un proyecto de izquierda que sea democrático, que tenga un profundo respeto por los derechos humanos, que fomente el crecimiento inclusivo y en donde nadie se quede atrás. Y eso es lo que estamos llevando adelante en Chile. Una preocupación sostenida por mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes con una perspectiva de igualdad, de mayores derechos sociales, de construir un estado de bienestar que no discrimine según preferencias políticas y que además enfrente los principales desafíos que tenemos comunes en el planeta, como por ejemplo la pandemia, la crisis climática o los procesos migratorios. Y como sé que hay preocupación de que en América Latina han habido dudas respecto a la vocación democrática de algunos liderazgos, yo vengo a reafirmar cuál es la nuestra. Somos un país con una tradición democrática importante y nuestra izquierda, además, nuestro gobierno hoy día, pero por sobre todo nuestro Estado, más allá de las diferencias políticas legítimas que hay, es profundamente democrático y respetuoso de los derechos humanos y un lugar, además, seguro para invertir. Porque tenemos absolutamente claro que para salir adelante, para mejorar nuestras condiciones de vida, tenemos que trabajar juntos, sector público y sector privado. Por eso aquella mención. Sobre lo segundo, la verdad es que el recibimiento que hemos tenido por parte de los CEOs de empresas tanto en Canadá como también algunas conversaciones preliminares que hemos tenido acá en Estados Unidos es tremendamente positivo. Los empresarios del mundo entienden de que es necesario cambiar y que es necesario mejorar nuestras instituciones para adaptarlas a los tiempos que corren. Y eso es justamente lo que ha buscado, desde mi punto de vista, el proceso constituyente. Adaptar nuestras instituciones a los tiempos que corren para poder tener un crecimiento que sea inclusivo y en el cual nadie se quede atrás. Eso se entiende perfectamente afuera. La verdad es que hay una gran valoración de la fortaleza institucional de Chile. Y la sensación que he tenido, por lo menos con las conversaciones con diferentes líderes empresariales de diferentes países, es que valoran de que en Chile hayamos optado en un momento de crisis por más democracia. Eso es lo que significa el proceso constituyente, más democracia. Y es lo que vamos justamente también a definir en nuestro país el 4 de septiembre en el plebiscito. Presidente, canciller. ¿Cómo está, presidente, embajador? Muy buenas tardes. Quiero preguntarle, presidente, por la materia migratoria. Se habló al principio de su gobierno de establecer, por ejemplo, un sistema de cuotas
entendiendo el origen de su visita acá a Estados Unidos, que es la Cumbre de las Américas, pero con la exclusión de algunos países como Venezuela, por ejemplo, ¿se puede lograr algo concreto para nuestro país, para Chile, en esa materia o a nivel internacional, por ejemplo, ya que no viene el presidente de México para Estados Unidos? Quizás un acuerdo más global se puede lograr en medio de esta cumbre y también con algo específico de nuestro país. ¿Qué está pasando con las expulsiones de personas migrantes en nuestro país? ¿Se siguen realizando estas expulsiones? ¿Se detuvieron? ¿Cuál es el estado del arte sobre eso? Muchas gracias. Sobre lo primero, nosotros hemos lamentado de que el anfitrión, Estados Unidos, donde hoy día estamos, haya optado por una política de exclusión, porque creemos que justamente en el diálogo democrático cuando se logran mejorar las dificultades que enfrentamos como continente. Y por eso evidentemente va a ser más difícil llegar a acuerdos en ciertas materias, pero nosotros los vamos a promover igual. Estamos aquí porque Chile, nuestro país, el Estado chileno, cree profundamente en el multilateralismo. Y lo vamos a conversar con el presidente de Colombia, con el presidente de Perú, que nuestras naciones son las que más migración venezolana justamente han recibido durante los últimos años. Y vamos a invitar al resto de los países de América Latina a que nos hagamos cargo en conjunto de este desafío. Hoy día es Venezuela, mañana puede ser otro. Y ahí es importante que veamos también la tragedia que hay detrás de estas crisis. Evidentemente el problema se origina en Venezuela, eso no está en discusión, pero la vida de cada una de las personas que migra es algo que tenemos que ver desde una perspectiva también humanitaria y entender de que no es posible hacernos cargo desde un solo país. Obviamente, cuando uno ve la situación en Iquique, en Arica, o cuando uno ve la situación en los lugares fronterizos de Colombia, es tremendamente crítica, porque los servicios públicos se ven presionados, porque las ciudades no están preparadas para acoger a tal cantidad de gente, y eso significa que tenemos que abordarlo en conjunto, como región. Yo espero, y lo que voy a promover en esta cumbre, es que como continente logremos tener una sola voz respecto a estas cosas. Que el tema internacional respecto de América Latina y nuestro continente americano deje de ser solamente Venezuela y Cuba. Tenemos muchas cosas que proponerle al mundo en temas de impuestos justos, en temas de crisis de cambio climático, en temas de cómo abordar el cambio migratorio. Hemos firmado acuerdos con Canadá para la protección de los océanos. Hoy día un entendimiento para la mejor utilización del agua. Entonces, esta cumbre, nosotros por lo menos desde Chile la vamos a aprovechar para instalar nuestro liderazgo también en otros temas. Y sobre lo segundo, las expulsiones se siguen realizando como corresponde. Lo que pasa es que a diferencia de antes, sin la parafernalia y sin la vulneración de la dignidad de las personas que se ven expuestas a esta situación. Hola, presidente. Buenos días. Isabel Caro. Presidente, se confirmó que su par de Brasil, Jair Bolsonaro, va a participar de la Cumbre de las Américas. ¿Usted va a hacer algún esfuerzo para sostener una bilateral con él? Y lo segundo, tras el tiempo transcurrido, ¿Chile va a insistir en la nominación de Sebastián de Polo para esa embajada? Nosotros tenemos varias bilaterales abiertas. Yo como representante del Estado de Chile tengo el deber y el mandato de relacionarme con los presidentes de los países de nuestra región. No tenemos ninguna reunión hoy día concertada, no la descarto. Es evidente las diferencias que tenemos de principios con el presidente Bolsonaro, pero yo respeto la soberanía del pueblo brasileño. Y por lo tanto, como jefe de Estado, sí se da la oportunidad de reunirnos y conversar en términos de Estado a Estado, no voy a tener duda en hacerlo. Sobre lo segundo, nosotros hemos presentado el agreement, que se llama la solicitud de aceptación del embajador, y esperamos respuesta por parte de la Cancillería brasileña. Es lo que corresponde. Y si es que conversamos, seguramente será uno de los temas que se tratarán. Esto tiene que ser relaciones más allá de las aveniencias personales que tenga uno u otro mandatario. Insisto, son relaciones de Estado y como tal la política pública y la política exterior tiene que ir más allá de los gustitos personales. Presidente Boric, Jason Calderón de NTN 24, Canal Internacional de Noticias. Gracias por atendernos. Usted ha propuesto esta iniciativa de repartir por cuotas la responsabilidad de los migrantes que están huyendo. En esas cuotas, ¿qué papel le correspondería a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, que aunque no están en la cumbre, son esos regímenes que generan que esos migrantes huyan hacia otros países? Mira, acá lo que a mí me preocupa y de lo que en donde tenemos que poner nuestro corazón y nuestro trabajo
en el caso de la crisis migratoria es en mejorar las condiciones de vida que como humanidad le podemos ofrecer a quienes están sufriendo y se ven en la obligación o necesidad de escapar de sus países. Si estos no son viajes de placer. Por lo tanto, la discusión respecto de las responsabilidades políticas, que por cierto le caben a los países donde se originan estas crisis, es harina de otro costal. Y nosotros, por ejemplo, Chile, una de las aspiraciones que tenemos es trabajar en el Grupo de Contacto Internacional para garantizar desde la comunidad internacional que las elecciones del próximo año en Venezuela sean plenamente democráticas, con garantías para la oposición de presentar sus propuestas tal como corresponde. Hemos conversado junto con la canciller, con el primer ministro Trudeau, de la instancia que existe hoy día a nivel multilateral que preside Canadá de apoyo a la situación terrible que se está viviendo en Nicaragua, en donde hay no solamente presos políticos, sino que una represión brutal. Y cómo podemos reactivar aquella instancia en donde Chile es vicepresidente, es coadjunto en la OEA. Por lo tanto, son instancias distintas. Nosotros tenemos una posición de defensa irrestricta de los derechos humanos en nuestro continente y en el mundo, sin importar el color político del gobierno que los vulnere, pero los pueblos, y en particular los migrantes, no son los culpables de sus gobernantes. Y ahí yo lo que le pido a nuestros hermanos latinoamericanos, a nuestros hermanos de América entera, es que abordemos estos temas en conjunto. Lo que yo he planteado es una posibilidad, podrán haber otras, discutámosla, pero esto no puede abordarse solamente al interior de cada país. Señor presidente, Carlos Arturo Albino, de Blue Radio de Colombia. ¿Cómo le va? Señor presidente, ahorita vienen elecciones en Colombia. Hay dos candidatos que han roto normalmente los políticos que han mandado en Colombia. Mi pregunta es, ¿ha hablado con alguno de los dos sobre el tema migratorio? ¿Ha tenido acercamiento en estos últimos días? Y una pregunta adicional, quería saber si continúan las expulsiones de venezolanos en Chile como se vio en el antiguo gobierno. Muchas gracias. Sobre lo primero, bueno, ustedes saben dónde está nuestro corazón, pero nosotros vamos a respetar la decisión del pueblo colombiano como corresponde. Y insisto, más allá de mis preferencias personales o nuestras afinidades políticas que ustedes conocen, tenemos el deber de tener una relación de Estado-Estado. Yo he conversado con Gustavo Petro anteriormente, no ahora en el marco de la segunda vuelta. No he tenido la oportunidad de conversar con Gutiérrez. Fico Gutiérrez era el primero. Con Rodolfo Hernández, perdón, no he tenido la oportunidad de conversar con Rodolfo Hernández y mira, acá no cabe más que decir de que el pueblo colombiano decida en función del progreso, de la seriedad, en función de los argumentos y que ojalá tengan una jornada lo más democrática posible. Vamos de todas maneras a tener una bilateral con la canciller de Colombia del actual gobierno de Iván Duque y no hemos conversado específicamente el tema migratorio, pero de seguro va a ser uno de los temas que va a salir. Sobre lo de las expulsiones tienen motivos legales de ser y por lo tanto en nuestro gobierno se siguen realizando. La diferencia, como mencionaba antes, es que no se hacen con la humillación y parafernalia que se hicieron anteriormente con el objetivo de resguardar la dignidad de las personas que se ven enfrentadas a estas tristes situaciones. Buenas tardes, buenos días, señor presidente. Mi nombre es Doricera Alvarado, de TV Venezuela y Univisión 23 Miami. Mi pregunta va relacionada con respecto al tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Usted ha dicho acá que quiere reivindicar la izquierda de una forma democrática y también lo he escuchado hablar acerca de la situación en Nicaragua, de la represión y los presos políticos. Pero mi pregunta va relacionada a esto. También ha criticado de por qué estos tres países no están en la cumbre. ¿Por qué usted hubiese querido que ellos estuviesen? Porque al escucharlo pareciera que tiene el mismo discurso de quienes no quieren que estos tres países estén aquí. Porque yo creo que estas cuestiones es mucho más útil cuando las discutimos de frente y que cuando finalmente se impone una lógica de exclusión se termina reforzando o validando la posición aislacionista que muchas veces esos países tienen en la arena internacional. Yo soy profundamente respetuoso de la libre autodeterminación de los pueblos, pero para mí los derechos humanos son avances civilizatorios. Y cuando estos se violan en Venezuela, en Israel, en Chile o en Colombia, me duele el corazón de igual manera. Entonces eso yo prefiero decírselo en persona,
Y cuando en una instancia que es una cumbre multilateral, que ya tiene tradición, que se realiza cada 5 años, se decide excluir a un grupo de países por la decisión del anfitrión sin consultarle al resto, me parece que es un error. Y nosotros se lo vamos a decir acá de manera firme, soberana y con mucho también orgullo latinoamericano.